Bueno, las parábolas son enseñanzas bien particulares dentro del texto bíblico. Ellas tienen un principio espiritual que está escondiendo. Cualquier parábola que nosotros encontremos en el Nuevo Testamento es eso, está escondiendo un principio, o no escondiendo, sino que la historia que se está contando de manera muy didáctica quiere revelar, ¿no? Un principio espiritual detrás. Entonces, eso hace de las parábolas un método bien particular, eh, y que es fácil, ¿no?, que se quede grabado también. A diferencia de otros textos narrativos, o más bien textos de tipo no expositivos, sino que prescriptivos, como las cartas, a veces cuesta más, pero uno puede tal vez sin mucho esfuerzo recordar una parábola. Tienen esa particularidad y esconden, ¿no? O van a revelar un principio espiritual para nuestras vidas, que es lo que nosotros debemos hoy día considerar. 18 me alcanza, ¿verdad? ¿Mm? 18, tengo 18 de carga. Sí, Sí, pues sí. ponlo ahí, pues. Están aquí algunos. Déjeme ver si puedo mutear acá. Oh, Me parece que ahora sí. Bien, volvemos entonces. Y la parábola que nosotros vimos fue la parábola del sembrador, eh, en Marcos capítulo 4 versos 1 al 20. Vamos a saltarnos los primeros versículos e iremos directo a la explicación de la parábola por parte del Señor Jesucristo, eh, que es, digamos, lo medular, bien digo, de la enseñanza. Desde el versículo 14, lo primero que se nos dice es que el sembrador salió a sembrar. Ahí comienza la historia. Y de manera también real, el sembrador no más destacado que nosotros conocemos es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día también la parábola nos deja eso tal vez de manera colateral, ¿no? Que la iglesia, nosotros, tenemos esta responsabilidad hoy día también de esparcir la semilla, ¿sí? Así como ese sembrador de la parábola sale a sembrar, también es nuestra responsabilidad. Y note usted que en toda la parábola el sembrador solo se dedica a eso, ¿no? A sembrar la palabra, a sembrar la semilla más bien, que nosotros entendemos según la explicación del propio Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. Y esa es nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos, como iglesia, poder ser personas que estén extendiendo el reino de Dios. Y eso se hace primordialmente a través de la predicación del Evangelio, la predicación de la palabra del Señor. Dicho eso, ¿no? Nos encontramos con el primer escenario, que es el escenario de el corazón duro, ¿no? La respuesta del corazón duro, en el verso 15 dice, estos son los que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Eh, Recordemos también esto, que en los cuatro escenarios todos oyen. Aquí dice el texto, o dice respecto a este primer escenario, que al instante viene Satanás. ¿Sí? No hay mucho espacio ni siquiera para que la palabra produzca un brote en el corazón de la persona, sino que de manera instantánea viene Satanás y se lleva la palabra, la semilla que ha sido sembrada en ellos. Eh, Segunda a los Corintios 4:3, verso, verso 3 y 4 lo dice de manera muy clara. Si todavía nuestro evangelio está velado, es decir, no se puede ver, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, de este siglo, traduce la Valera si no me equivoco, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Se dan cuenta cómo las personas incrédulas tienen una ceguera de carácter espiritual que es Satanás, ¿no? Satanás mismo quien la ha colocado, y podríamos decir que incluso tienen una doble ceguera. ¿Sí? Por un lado, la ceguera del pecado, que impide apreciar la obra del Señor Jesucristo, y esta ceguera de tipo espiritual que pone también Satanás mismo en la vista, digamos, de las personas para que no puedan apreciar la verdad de Cristo. Tal como dice el verso 4, en los cuales
el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean, ¿se dan cuenta? El resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Llegan de todas maneras a ser personas que oyen el Evangelio. ¿Sí? No son personas que nunca han oído, son personas que oyen el Evangelio, pero su corazón está endurecido por el propio pecado y por la influencia de Satanás. En estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, en los cuales Dios nos ha colocado de manera soberana, esa influencia de Satanás está muy diversificada e incluso está institucionalizada, ¿no? La educación hoy, para nosotros los hijos del Señor, los creyentes, es un gran desafío. Es un gran desafío porque a través de la educación, incluso la escolaridad, la educación media, la educación superior, quienes enseñan a nuestros hijos no tienen, en su mayoría, una cosmovisión cristiana. De hecho, los grandes, las grandes guías que da incluso nuestro país como guía para dirigir la enseñanza, ¿no? Muchas veces va en contra de lo que la palabra dice. Entonces, tenemos este gran desafío, ¿no? De la educación formal, eh, transmitiendo, ¿no? Muchos principios antibíblicos, poniendo en duda, ¿no? La existencia de Dios. Y si tú pones en duda la existencia de Dios, vas a poner en duda también lo que la Biblia enseña. Y si pones en duda lo que la Biblia enseña, los hombres no tienen el modo, ¿no? de llegar a conocer a Dios, porque Dios se da a conocer o Dios da a conocer su plan redentor a través de la persona de Cristo en su palabra, en su revelación escrita. Y entonces, si ponemos en duda eso, es como dice el texto, ¿no? Viene Satanás al instante y al momento de escuchar el Evangelio vienen todos esos argumentos, podríamos decir de manera directa, satánicos, ¿no? Porque atentan y quieren dañar, quieren mermar el mensaje de Cristo en la mente de los corazones, en la mente y en los corazones de las personas. Eh, Esa es lo que nosotros hoy día estamos viviendo. Yo también les hablaba el día domingo de filosofías, corrientes de pensamiento, agnosticismo, ateísmo y todas estas corrientes, ¿no? que hoy día vienen a poner eh, en duda lo que Dios ha revelado. Podríamos resumirlo así, hermanos. Cualquier pensamiento o corriente de pensamiento que ponga en duda, quizás no la existencia de Dios, porque eh, algunas filosofías aceptan la presencia o la existencia de Dios, pero no en los términos que nos relata la Biblia. Y ya luego de eso se pone también en duda la palabra misma. Es evidente que cuando esas personas oyen el mensaje, su mente entra en contradicción, porque terminan creyendo más a las mentiras que han absorbido a través de la educación, la publicidad. A veces también hay hogares, ¿no? donde no se practica la fe y también se inculca ese ateísmo, ese agnosticismo a los hijos. Eh, Al instante, ¿no? Se produce, como dice el texto, ese tipo de respuesta. Y también ese es como la tierra más que de manera inmediata, ¿no? manifiesta rechazo por la influencia de Satanás de manera directa. Y como les dije antes, creo que la actualidad tiene que ver mucho con poner en duda, ¿no? lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra. El segundo escenario es la respuesta del corazón superficial. Y aquí ya nos encontramos frente a una falsa conversión. Personas que incluso pueden oír la palabra, pero como dice el verso 17 no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que son solo temporales. Es como esa semilla, ese poroto que uno siembra en el algodón. Produce un brote, pero usted no espera conseguir de él jamás eh, otros resultados, fruto, ¿no? Sabemos que eso es absolutamente limitado. ¿Y cómo se pone a prueba?
el texto lo dice de manera muy clara, la aflicción o la persecución por causa de la palabra. No hay disposición a la adversidad. ¿Por qué? Porque no hay profundización de la semilla de la palabra del Señor. Es una falsa conversión. Puede llegar a haber gozo. Dice que el verso 16 dice que oyen la palabra y enseguida la reciben con gozo. Puede haber alguna experiencia de gozo, una manifestación que incluso nosotros podríamos entender como conversión, pero ¿cuándo nosotros vamos a ver si estamos frente o no a una verdadera conversión? Es la prueba, hermanos, es la prueba. La aflicción, la persecución por causa de la palabra es la que termina por manifestar quién realmente nosotros somos. Si la persecución, si la aflicción, si los problemas, si los conflictos que incluso se generan dentro de una iglesia terminan alejándote de la fe del Señor, entonces probablemente estamos frente a una conversión superficial o directamente una falsa conversión. Es llamativo, ¿no? Porque si nosotros pensamos en esta parábola, el Señor Jesucristo no les está dando esta explicación a todos, a la multitud que le está oyendo, sino que le está dando la explicación a sus discípulos y a sus más cercanos. Eh, Porque nosotros, quienes nos decimos cristianos, creyentes, necesitamos ser también confrontados con este tipo de enseñanzas. ¿Sí? Esto no es tanto una conversación o una enseñanza para personas que no creen, también lo es, de cierto modo, pero es más directamente también para nosotros, para que nosotros evaluemos nuestro caminar en la fe. No vaya a ser, hermanos, no vaya a ser que alguno de nosotros eh, esté siendo alguien que recibe con gozo la palabra, pero que cada vez que vienen los problemas, entonces tomamos la actitud de alejarnos, porque en realidad eso va a estar poniendo de manifiesto que nuestra conversión no es tal. Tenemos buenos sentimientos quizás hacia Dios, pero la verdadera conversión tiene que ver con convicciones fuertemente arraigadas en lo que Dios ha revelado en su palabra, y son esas convicciones fuertemente arraigadas también las que nos sostienen. Es la gracia del Señor, sí, pero también son las convicciones que me hacen creer en Dios de manera incondicional, independiente de lo que suceda. Si ahora los problemas logran sacudirme de manera que yo termino renunciando a mi fe o creyendo de que producto de estos problemas Dios me falló, entonces termino de poner en evidencia que mi conversión no fue tal, sino que podríamos decir que fue una conversión conveniente, pero no suficiente. Conveniente, pero no suficiente. Yo les hice algunas preguntas de diagnóstico el domingo, o más bien hice para todos nosotros, y creo que son útiles también, es cómo nos afecta la aflicción, cómo nos afecta la persecución por causa de la palabra. Recuerden, yo les daba algunos ejemplos, ¿no? Aflicción es tan diverso como decíamos hace 2 semanas en la predicación, como las diversas pruebas, ¿no? Son de distintos colores, son pruebas a veces profundas para algunos de nosotros, extensas en el tiempo, difíciles, eh, diferentes, hermano. Mi prueba es diferente a la tuya. Y respecto de la persecución por causa de la palabra también, ¿no? Cuando yo, por ser cristiano, me gano la descalificación, me gano la enemistad, me gano incluso el aislamiento producto de ser cristiano. Em, Cuando yo estoy en esa disposición, es un buen signo. Pero cuando a mí me empieza a doler el que me aíslen, ¿no? Y cuando para yo ser aceptado empiezo a comportarme o hablar o hablar con las personas como hablan todos, ¿no? Porque necesito ser parte. Entonces, ahí ya no estoy sufriendo la persecución. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Es precisamente esto. Soportar la aflicción, la persecución. Y eso tiene que ver con lo que dice el texto antes, ¿no? Con que la palabra haya encontrado en nosotros profundidad. Y ese ejercicio de profundidad eh, no se agota, no se agota. Mientras estamos en el caminar de discípulos de Cristo, siempre vamos a estar
teniendo la necesidad de profundizar en la palabra del Señor. Así que ahí están esas preguntas que tienes que hacerte tú, me tengo que hacer yo. ¿Cómo me afecta la aflicción, la persecución? ¿Diluye mi compromiso con la palabra? ¿Me evado, me aíslo o permanezco firme? Esto obviamente eh, tiene una manifestación real también respecto de la iglesia local, ¿no? Una de las cosas que primero hacemos cuando las cosas no van bien es aislarnos de la iglesia local. Es uno de los síntomas prácticamente que aparecen en la mayoría. Entonces tenemos que medirnos con esta verdad bíblica, hermano. El tercer terreno, seguimos hablando de, en general, ¿no? Terrenos de no conversión, de falsa conversión. Yo le puse a este la respuesta del corazón ocupado, verso 18. Otros son aquellos en que se sembró la semilla entre espinos. Estos son los que han oído la palabra, también oyen, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. ¿Sí? Se vuelve estéril, es decir, no da fruto. Eh, es llamativo esa expresión, ¿no? Ahogan la palabra. Las preocupaciones y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Y también llama la atención el engaño de las riquezas. Yo no lo decía el domingo, he hablado en otras oportunidades de eso también, porque dentro del contexto cristiano hay algunos que hacen del engaño de las riquezas la predicación de cada domingo. Entonces, dicen que en el Evangelio también se incluye el hecho de que nosotros tenemos que ser prósperos materialmente. Ese es el engaño de las riquezas, hermano. Ese es el engaño de las riquezas. Y las preocupaciones del mundo, bueno, es lo que cada uno de nosotros enfrenta. Tú hoy día mismo estás enfrentando preocupaciones. Los que son padres de, los que tienen hijos, los que tienen trabajos, cuentas por pagar, eh, familiares enfermos. Estamos experimentando constantemente preocupaciones del mundo, ¿sí? Del mundo, del quehacer, de lo que tenemos que vivir. Y por otro lado, el engaño de las riquezas. Eh, Son dos asuntos propios de esta vida y tienen el potencial, ¿no? En el corazón inconverso de ahogar la palabra. ¿Se dan cuenta? De ahogar la palabra. Compiten, ¿no? Con la semilla de la palabra de la verdad y la ahogan. Y termina siendo tierra también estéril, ¿sí? Entonces es en esos dos asuntos que nosotros debiésemos también en este terreno centrarnos como prueba, ¿no? Las preocupaciones del mundo, permítame darle ambición a alguien, las, las riquezas y las preocupaciones de las riquezas, el engaño de las riquezas y las preocupaciones de este mundo. Por cierto, enfrentamos las preocupaciones del mundo, tenemos preocupaciones, y el engaño de las riquezas también podría ser una tentación constante en la vida de los cristianos. La gran diferencia está en que eso puede llegar a ahogar la palabra. Déjeme darle a otros hermanos. Se ahoga la palabra, otra vez, se ahoga la palabra, yo puedo haber estado tiempo en la iglesia, pero si las riquezas de este mundo, si las preocupaciones del mundo, perdón, y el engaño de las riquezas terminan por apartarme de la fe, entonces da cuenta de que mi conversión no era tal, ¿sí? Había, por decirlo así, más espacio en mi corazón para las preocupaciones de este mundo y para el engaño de las riquezas que para la palabra del Señor. Estos son los tres terrenos de la infertilidad, ¿no? Representación del corazón incrédulo y de cierto modo también, yo lo decía el domingo, de tentaciones con las cuales nosotros los cristianos lidiamos. Al menos un verdadero cristiano puede lidiar con estas tentaciones, en específico la de los dos terrenos anteriores, pero nunca va a llegar a ser infértil, ¿sí? Nunca va a llegar a ser solo un brote. Son tentaciones, pero son tentaciones que debiésemos nosotros superar. Y finalmente llegamos al cuarto escenario, al cuarto terreno, el escenario o el terreno de la respuesta del corazón fructífero, verso 20.
y los que son, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. ¿Cuál es la diferencia aquí, hermanos? Los anteriores solo oyen la palabra. En una de las escenas había manifestación de un gozo, pero ese gozo termina siendo probado por la prueba y entonces no permanece. El verdadero gozo que experimenta el creyente, que si hay gozo, ese permanece. ¿Recuerdan? Hace 2 semanas hablábamos que teníamos que gozarnos en las pruebas, cuando nos hallábamos en diversas pruebas, porque en el verdadero cristiano, él puede tener gozo aún en medio de la adversidad. Pero la diferencia es muy clara, ¿no? El corazón fructífero no solo oye, sino que acepta y da fruto. Y ese proceso de aceptar, ¿no? Lo vinculábamos con el ser discípulo de Cristo. Esta es la conversión genuina, los que verdaderamente han nacido de nuevo. Y es aquí, hermanos, donde permite el Señor que nosotros estemos hoy, aún con nuestras dificultades, aún con nuestros tropiezos, pero que tú y yo seamos el corazón fructífero delante de la presencia de nuestro Dios. Am, en Mateo, leíamos este verso, ¿no? Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Podríamos incluso pensar, ¿no? En los argumentos del verso 22 como brotes de un terreno que no estaba preparado, ¿no? Porque ellos argumentan del profetizar, del echar fuera demonios, incluso hacer milagros. Nada de eso por sí mismo es sinónimo de verdadera conversión. ¿Se dan cuenta? La actividad o el involucrarme en la actividad de la iglesia nos salva. ¿Sí? El, el hacer cualquier cosa en la iglesia, el ofrendar, el poder predicar, el coordinar, el cantar, el ayudar a alguna persona en la iglesia, el llevar tal vez una mercadería, el asistir, cualquier cosa que yo haga en el contexto de la iglesia nos salva. Como aquí nos salva el profetizar, nos salva el echar fuera demonios, nos salva el hacer muchos milagros. Imagínense el calibre de asuntos que están argumentando, que muchas veces son vistos como pruebas. Pero, ¿cuál es la prueba? El verso 22, ¿no? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo nosotros estamos en capacidad de hacer la voluntad del Padre Celestial? Solo por medio de Cristo. No hay posibilidad de que tú y yo hagamos la voluntad de Dios aparte de la gracia que es en Cristo Jesús. No hay forma, no hay forma, no hay un buen hombre, no hay una buena mujer que pueda hacer la voluntad de Dios sin la obra de Cristo intermediando a su favor, porque todos hemos nacido muertos en nuestros delitos y pecados, sin la posibilidad, por lo tanto, de agradar a Dios en esos términos. El único que pudo agradar a Dios en esos términos fue Jesucristo mismo, a quien nosotros creyendo en su obra nos hacemos acreedores de la justicia perfecta de Cristo. ¿Sí? La justicia perfecta de Cristo es imputada al creer. ¿Sí? Nos es imputada, es decir, recibimos la justicia de Cristo y nuestros pecados son perdonados también. ¿Se dan cuenta? Entonces allí, solo allí, cuando esa obra extraordinaria ha ocurrido, nosotros podemos llegar a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Pero por iniciativa humana, por sí sola, no es posible. No es posible. Y no importa lo que reclamemos, no importa lo que digamos que pudiésemos nosotros hacer. Es interesante también, una vez teniendo claro esto de oír la palabra, siempre es necesario oír, luego aceptar, veámoslo como un proceso de discipulado constante, y necesitamos ser discípulos y discipulados constantemente, eh, porque ninguno de nosotros podría reclamar que haya alcanzado la estatura de Cristo, ¿no? Y luego de eso, ¿no? O más bien en ese proceso de estar siendo discipulados, también nosotros empezamos a manifestar
el fruto, ¿no? El fruto. Y se ha hablado mucho del fruto. ¿A qué se refiere el fruto? Bueno, primordialmente tiene que ver con el carácter de Cristo en nosotros, eh, con ser más como el Señor Jesucristo, eh, donde nosotros vemos al Señor Jesucristo en su revelación, en su revelación. Ahí nosotros podemos conocerle, saber cómo Él luce y también imitar, ¿no? O seguir sus pisadas. Eh, Hay iglesias que enseñan que el fruto es la cantidad. Si tenemos una cantidad suficiente de personas en la iglesia, bueno, eso debe ser un fruto positivo. Ahora el argumento no es absoluto y tampoco quiero decir que eh, no hay buenas iglesias que tienen mucha gente. Sí, hay iglesias que enseñan de manera correcta la Biblia, que tienen personas que son fieles al Señor y que por gracia y por el plan de Dios son iglesias grandes. Pero ese no es el distintivo, ¿no? El distintivo del fruto es parecido a Cristo. Entonces podemos ser 5 personas en una iglesia, pero si esas 5 personas logran crecer y madurar a la imagen de Cristo, están experimentando mucho fruto, están mostrando mucho fruto. Pero si yo tengo 1.000 personas reunidas, aún en el nombre de Cristo, pero de esas 1.000 personas, ni siquiera una está mostrando la imagen de Cristo, entonces ahí hay escaso fruto. Y no importa que yo tenga 1.000 personas. ¿Se dan cuenta? De hecho, las grandes sectas, que una de las cosas que hacen las grandes sectas es que no reconocen la divinidad de Cristo, ni su eternidad, em, están conformadas por miles de personas. Entonces, el número no puede ser visto de manera indiscutible como un sello, ¿no? de fructificación. ¿Sí? La fructificación, en este sentido, el distintivo de fructificación, que no tiene discusión y no tiene ningún pero, porque el tema de la multitud tiene peros, es el parecido a Jesucristo, el parecido a Jesucristo. Y es eso lo que nosotros debemos mostrar, hermanos. Es eso lo que nosotros debemos mostrar en nuestras vidas. Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Un precioso texto que nosotros debemos recordarnos a nosotros mismos. La manera en la cual nosotros podemos dar fruto, amados hermanos, es permaneciendo en el Señor, permaneciendo en el Señor y Él va a permanecer en nosotros y en total dependencia. ¿Por qué? Porque por nosotros mismos, separados de Cristo, no hay nada bueno que podamos hacer, nada bueno que podamos hacer. Y este es el escenario en el cual nosotros debiésemos estar, hermanos. Somos buena tierra. Estamos hoy, en los años que tú llevas en la fe, manifestando fruto al 30, al 60, al 100. Se está haciendo evidente. Las personas te reconocen como un creyente, como una persona no perfecta, pero sí como una persona consistente con su fe. Se está viendo algo de Cristo en ti. Eh, si la pregunta a todas esas cosas es no, 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 entonces tal vez esta noche tú tienes que arrodillarte. Bueno, todos yo creo. Ninguno puede decir, no, yo ya estoy listo. Eh, Porque pienso que aún el más maduro y el más fructífero de nosotros sabe que aún falta mucho por crecer y madurar. Pero tal vez en ese escenario que yo decía recién, ¿no? De pasar desapercibido, hermano. De ir al trabajo y que nadie sepa que yo soy cristiano. De ir a la universidad, de ir a los estudios y nadie sabe que yo soy cristiano. Quiere decir que mi forma de vida no está haciendo luz, mi forma de hablar no está haciendo luz y que yo escasamente doy testimonio de Cristo en mi familia. Tal vez el sector eh, más difícil y a la vez el más real para medirnos en nuestra familia, porque son quienes nos conocen, quienes están mayor tiempo con nosotros. Entonces,
la persona con la cual yo convivo diariamente, familiar, esposo, hijos, padres, reconocen en mí a Cristo, ven algo de Cristo en mí o no lo ven. Entonces ahí usted tiene medidas objetivas. Y todos, ¿no? Todos los que estamos acá, cual más, cual menos, debe, debe arrodillarse a las plantas del Señor y pedirle que le ayude a manifestar fruto. Pero recuerden, eso tiene que ver con el oír. Por eso es importante reunirse en espacios como este, porque si tú no estás oyendo en este momento eh, esta reflexión, seguro que vas a estar oyendo otra cosa. Puede ser muy entretenido, puede estar en una conversación tal vez, salvo alguien que esté, no sé, en algo similar, ¿no? Alimentando su espíritu. Pero en general no es así. En general el que no está aquí está haciendo otras cosas de entretenimiento, generalmente. Tampoco es bueno generalizar. Y entonces se está impidiendo a sí mismo de escuchar este tipo de reflexiones, este tipo de confrontaciones, que yo no lo hago con el ánimo de, o con el, o me pongo de manera superior, no, son confrontaciones para mí mismo también, que las estoy verbalizando para que todos seamos parte de este desafío como creyentes. Por lo tanto, hermanos, toda nuestra vida debe manifestar la semilla del Evangelio, ese Evangelio que nos ha alcanzado y en todo aspecto de la vida, ¿no? Finalmente, también, para recordar esto, tenemos la responsabilidad como creyentes de esparcir la semilla eh, y no somos llamados a evaluar terrenos. O tú y yo no somos llamados a evaluar terrenos. Dios puede querer llamar a esa persona a lo mejor que pide para comer en la esquina. Y Dios puede querer llamar a esa persona que te cae mal, porque a lo mejor te trata mal. Dios también puede querer llamarla a ella. Y nosotros no somos evaluadores de terreno. Nosotros somos sembradores de la palabra del Señor. Y es eso lo que tenemos que hacer. El Señor nos ayude, porque muchas veces levantamos nosotros mismos ciertos parámetros de discriminación de quién pudiese oír la palabra y quién no. No es nuestra labor. Nuestra labor es eh, lanzar la semilla. Así que, bueno, eso, hermano, respecto de la enseñanza del día domingo, para que la consideremos, la apliquemos también a nuestras vidas.